gusto tener a nuestra querida amiga Maribel Balvin con nosotros, analista demócrata. Muchas gracias. Buenas noches. Y a nuestro colega Francisco Rodríguez, que es analista republicano. Gracias. A ver, empecemos con Ron DeSantis y son muchas cosas, ¿no? Esa idea de, escuché a no fue que se me ocurrió a mí, a un analista que decía, está usando Ron DeSantis en cierta medida la misma estrategia de Trump de estar todos los días en las noticias. Es una manera de hacer publicidad sin gastar dinero, ¿verdad? ¿O es un análisis alegre? Primero como republicano. Bueno, Trump ya era famoso cuando se lanzó, porque era una figura nacional, una figura de la televisión, había tenido un programa muy exitoso y llevaba 40 años saliendo en televisión, era playboy, y todos los chismes y todas las cosas, era una persona pública, digamos. Así que no le costó trabajo, además que la prensa, pensando que si él se nominaba iba a perder, lo auparon, le dieron todas las facilidades posibles. En este caso no, señor DeSantis, la prensa es enemiga de él y él tiene que sobreponerse a todos los puntapiés y cosas que le quieran hacer, porque la misión de la gran prensa será disminuirlo para que él no se postule porque le tienen miedo. ¿Estás de acuerdo? No, no necesariamente. Esta estrategia de DeSantis la usó durante la campaña. Obviamente sí, lo que se llama earned media, o sea, es los medios que inundar los medios. Te inunda de gratis, earned, so que no tienes que pagar por ellos. Obviamente cuando tú eres una persona electa como él, tienes lo que le llaman el bully pulpit, tú tienes donde si tú llamas a una rueda de prensa van a venir. O sea, los medios de la Florida no pueden decir, olvídate, no vamos a ir a cubrirlo, porque es el gobernador de la Florida. Por lo tanto, él está haciendo todo lo más posible por utilizar todo eso. Su esposa ha trabajado en mercadeo por muchos años, es la que le lleva todo este tipo durante toda su campaña y ahora nuevamente. Y es para tenerlo así, porque él no tiene el reconocimiento, como decíamos, que lo tenía Donald Trump anteriormente. O sea, en el país lo conocen en ciertas áreas donde han habido actividades republicanas, donde él ha ido, donde él se ha presentado, pero en realidad tú le preguntas a alguien en Missouri quién es Ron DeSantis y no te va a decir quién es Ron DeSantis. Por lo tanto, él está haciendo muy buen uso de esa oportunidad que tiene para darse a conocer diariamente, y lo que hace es que con este tipo de leyes que continúa proponiendo Juan Manuel, es para hacer todavía más a la derecha de Trump. O sea, él no va a hablar de Trump. Nadie toca a Trump, ni Nikki Haley, ni Pompeo. Nadie va a mencionar a Trump porque esa base de Trump la necesitan ellos también. Pero al mismo tiempo, si él se pinta constantemente como más todavía extremo, al extremo de Trump, es lo que le da este auge que vemos todos los días, porque hay que hablar de él, porque algunas de las cosas que ahí se hace y propone son, vaya. O sea, que los dos están de acuerdo en que sí es una estrategia de campaña. Totalmente. Bueno, es obvio que se va a postular y que quiere salir 3 veces al día y 2 veces los domingos. Eso es obvio, definitivamente. Ok, bueno, no, pero yo pensé que era, que no, que porque está, no sé. Es casualidad que esté hoy en Iowa. Ajá. No sé. Va el día 10. A ver. Va el día 10 a Iowa y Trump va el día 13. Entonces, parte de una estrategia, esta ley que, bueno, no voy a hacer la pregunta porque está muy mal intencionada de mi parte, ¿no? Ya, pero vamos a entonces ir directamente en si están o no de acuerdo con las cosas que propone. Él propone una ley que, claro, los titulares dicen para restringir y controlar a los blogueros, pero yo busqué un poquito más adentro por el tema de los titulares que son a veces engañosos, y resulta que es una ley para que los blogueros políticos que atacan, por supuesto, lo están atacando a él y a los demás, que sean financiados, hagan público quién les está financiando. ¿Estás de acuerdo? No. Y esta es parte de, si tú eres una figura política y tú eres una figura pública, van a hablar de ti. Y sabemos que la persona tiene todo el derecho a hablar de ti. Él lo que quiere considerar en esta ley a los blogueros como si fueran lobistas. O sea, y le está tratando de poner las mismas restricciones o requerimientos que se le ponen a los lobistas. Los lobistas tienen que reportar cuánto dinero ganan, quién se lo paga, cuando están haciendo cabildeo, o sea, los cabilderos en Tallahassee.
Y él dice que a estas personas que están haciendo blog político, pues están cabildeando, por lo tanto deben tener las mismas restricciones que tiene un cabildero. Y eso es decir quién le está pagando. Ya no está de acuerdo, ¿y tú? Absurdo, totalmente absurdo. CNN, ¿quién le paga a CNN? ¿Quién le paga a MSNBC? ¿Es el señor Soros? El que sea. ¿Son enemigos de él? No, ¿están en contra de él? ¿Tienen la libertad de criticarlo? Mira, me sorprendiste. O sea, que no estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, claro. A ver, pero, por ejemplo, Maribel, tú conoces la política local. Esto me recuerda a los periodiquitos, con el perdón de algunos periodiquitos muy honestos. Todo el mundo sabe que había periodiquitos que respondían, porque los periodiquitos se financiaban con dinero público, algunos de ellos. Y unos eran del comisionado A, el otro era del comisionado B. El del comisionado B se dedicaba a atacar al A, el del A se dedicaba a ensalzar al suyo y entonces lo que pasa es que probablemente él está sospechando, pero ahí se sabía quién estaba dándole el dinero a los periodiquitos. Ahora con los blogueros, pues yo veo que tiene cierta razón. Tienes un tipo que está ahí todo el día y que lo está pagando tu contrincante, pues bueno, que se sepa. Pero es que para eso tú estás electo. Si no, mira, quédate en la casa y sé un ingeniero, un arquitecto. Pero si tú vas a estar en la política, es para que las personas examinen lo que haces y tengan una opinión acerca de lo que haces. Si esa opinión no te gusta y lo vas a encontrar como que es un ataque, bueno, ese es el derecho que tenemos. Me encanta oírte decir eso, porque cuando los demócratas quieren vigilarnos a nosotros, los programas de radio, nos dicen lo mismo. Yo no creo que están vigilando tu programa de radio. Yo sinceramente oigo. No, yo digo, pero el Herald y el Herald tiene un equipo para vigilar la radio. Y déjame decirte, ellos no dicen cubana, pero en la radio cubana con un grupo también de la Universidad de FIU. O sea, es una vigilancia abierta, lo han dicho públicamente, un grupo para saber si decimos fake news, pero etcétera. nuevamente, como dice mi mamá, si yo no estoy haciendo algo mal hecho, ¿qué me importa que alguien me vigile? Bueno, y me también diga? los blogueros, si no están haciendo nada mal hecho, ¿qué importa que digan quién les da el dinero? Yo creo que DeSantis está equivocado en eso. Esa ley está totalmente equivocada porque esa es la libertad. Ellos son prensa en realidad. Y como te decía, pero en cuanto a la vigilancia que tú dices que existe acerca de la radio español, yo te digo que yo oigo bastante alrededor del día y hay cosas que se dicen que ya son fake news, hay cosas que son horriblemente equivocadas. De ambos lados, ¿no? Bueno, es que no hay del otro lado nadie hablando en la radio. ¿Que no? ¿De dónde? Bueno, ahí está Roberto Rodríguez Tejera por la mañana. Por la mañana está Roberto Rodríguez Tejera y si dice alguien más, ahí lo llaman enseguida. Yo también escucho a esa estación. O sea, yo creo que tenemos el derecho de pedirle que sean consecuentes y que no digan cosas que no son ciertas, como vimos ahora con Fox News. Eso es muy difícil decir que algo es cierto o no es cierto. Ella no es la poseedora de la verdad, ni yo tampoco. ¿Quién es el árbitro de la verdad? Eso no se puede decidir. Ella tranquilamente decir que eso es fake news. Fake news lo inventó el señor Trump, fue el que le puso ese nombre, y yo por muchos años veía la televisión, NBC y demás, y yo no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo, hasta que por fin salió Fox. Las cosas que esas estaciones CBS y ABC decían no eran ciertos, según yo, a mi criterio. Entonces, cada cual tiene su criterio de la verdad. Ahora, si tú eres un buen bloguero o un buen periodiquito, pues tú vas a salir y decir, el periodiquito A lo controla el senador A. Y el otro señor, que es un buen bloguero, un buen periodista, hará su investigación y acusará al otro bloguero de que usted lo está pagando mengano. El Estado no tiene por qué meterse en eso. Tus seguidores van a decir hoy que yo estoy a tu derecho. Así que no me van a poder criticar hoy. Oye, otra ley del gobernador, que para aplicar la pena de muerte, a ver, el contexto es, la ley la interpreta la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, y eso fue lo que yo encontré hoy, que no se puede aplicar la pena de muerte nada más que a los casos de asesinatos en primer grado en todo el país. Lo que quiere el gobernador es que se pueda aplicar la pena de muerte para quien viole a un niño menor de 12 años. ¿Está de acuerdo? Yo tengo que empezar por decir que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Okay. Como cristiana, como católica, yo
creo que no, yo no creo en la pena de muerte. Por lo tanto, ese es el principio de la conversación. Ahora, que una persona que comete ese tipo de crimen debe tener el mayor penalidad accesible, totalmente. Ese tipo de crimen, y no solamente a niños, o sea, yo creo que el que viola en general es una persona que degenerada, que no debe estar en la sociedad como tú y como yo, y de la forma que se resuelva, no sé, pero yo personalmente, como te decía, no creo en la pena de muerte, así que no puedo opinarte ahí. Muchos católicos, empezando por Joe Biden, están a favor del aborto. No es a favor, no es a favor. Según yo, según mi criterio, según Es mi el verdad. derecho, el derecho. Según mi verdad. Él no es católico, nada. Usted no puede ser católico y tomar esas actitudes. Yo El soy de la Señor misma forma. Jesucristo condenó, de las pocas cosas que Jesucristo condenó categóricamente, a aquel que moleste a un niño, no verá la luz, será el peor círculo del infierno. O sea que personas que violen la inocencia de un niño en esa forma tan violenta, definitivamente merece la pena de muerte, como merece la pena de muerte en otras situaciones. Y lo que sucede es que hay 12 jurados y de pronto un jurado que... Pero ese es otro tema. Yo estoy ahora... Sí, estoy a favor de la pena de muerte para... Ajá, en el tema de que se abra el banderín y que ya no sea solo pena de muerte. Bueno, Estados Unidos es criticado porque, por ejemplo, en Europa ningún país tiene pena de muerte, en América Latina tampoco, por tener la pena de muerte. La han restringido a solo casos de asesinato en primer grado. Todo el mundo está de acuerdo que debe alguien que comete un crimen de esa naturaleza tener un fuerte castigo. La pregunta es si estamos de acuerdo en abrir el banderín a más delitos, porque después de este, ¿cuál más? Hay otros delitos horrorosos que también a lo mejor merecen la pena de muerte. Vamos a regresar y también cuando regresemos, mientras todo esto pasa, ¿qué hace Trump? Hablamos de Ron DeSantis, el país. Bueno, aunque Maribel dice que no todo el país, que no. Yo tengo esa sospecha también de que no es conocido en todas partes. No puede. Yo una vez en Los Cayos, le comenté cuando Alex Penela era alcalde, algo sobre los impuestos. Le dije, sí, el impuesto de Penelas. Y los americanos me dijeron, who is Penelas? Alex Penela, el mayor. I don't know who is Penelas. O sea, y eso era allí. Es un país muy grande, muy complicado, ¿no? Pero vamos a seguir con el tema de la pena de muerte, ¿no? Antes de la otra legislación que quiere cambiar Ron DeSantis, que quiero saber si están de acuerdo, te voy a dar unos datos. ¿Cuántas personas están esperando pena de muerte en la Florida? La semana pasada ejecutaron a una persona que la votación fue 8-4, por cierto. Ahí yo estoy confundido porque es un caso del año 91 y se supone que para ejecutarte tiene que haber una votación unánime. Y eso es otra cosa que quiere cambiar DeSantis, que no haga falta unanimidad en el jurado para recomendar la pena de muerte y que incluso el juez pueda dictar sentencia en contra de la recomendación del jurado. ¿Estás de acuerdo? No, para eso tenemos los jurados, para eso tenemos el sistema que tenemos. Y nuevamente volvemos a la conversación del principio, Juan Manuel. Ron DeSantis está buscando los titulares y titulares. Pero ya eso lo determinamos, más allá de los titulares. Este tipo de cosas es eso. Si están de acuerdo o no con esto, no. Olvidemos que lo dijo DeSantis. ¿Estaría de acuerdo? No, yo creo que en una pena de muerte, en un jurado, todo el mundo tiene que ser una decisión unánime. Tiene que ser unánime. En cuanto a que el juez determine, estoy en desacuerdo. En cuanto a que pueda ser 11 contra 1, estoy de acuerdo. Porque muchas veces hay personas que te dicen que ellos no tienen ningún problema con la pena de muerte y es mentira. Entonces uno de ellos tranquilamente se planta y entonces después del juicio hace unas declaraciones y te enteras. Porque hay maldad, hay gente que dice mentira. Toda la justicia americana está fundamentada sobre una votación unánime. No solo para la pena de muerte, para encontrarte culpable de un delito, el jurado tiene que estar de acuerdo, no puede ser 6-4, nada de eso. Hasta un año, yo estaba en la universidad, era ilegal el aborto y de pronto se convirtió en legal. Estamos hablando de DeSantis va a retar en dos temas tú me fundamentales. estás diciendo que porque Suprema, ¿no? algo existe no puede cambiarse. Claro que puede cambiarse. ¿Estarías de acuerdo en que la justicia dejara de funcionar por unanimidad? 11-1. ¿Sí? 11-1, sí. 11-1.
no, pues bueno, acaban de ejecutar a un reo la semana pasada, que la votación de la recomendación fue 8-4. Esa noticia no sé de dónde salió porque tiene que ser unánime. Yo no lo sé, yo no la entendí Sí. tampoco, pero todos los medios lo dicen. Fue 8-4, está allí voy a buscar después. Aquí tranquilamente los que se oponen a la pena de muerte, fanáticamente, si queremos decirle así, hacen lo que tengan que hacer con tal de que no ejecuten a nadie. Sí. Y están dispuestos a mentir y a Míralo meter ahí. forro. Fue ejecutado la semana pasada. Fue una sentencia del 91, no sé si es que en el 91 era distinto, a lo mejor tú tienes razón. Fíjate, hay que decir algo a favor de DeSantis. Yo revisé, los gobernadores es el que menos ha ejecutado, va por 3, ¿no? Demócratas y republicanos han... No, aquí en la Florida siempre ha sido ya. Jeb Bush, por ejemplo, 21. Sí. Rick Scott, 28. Ajá. ¿Sabes cuántas personas hay esperando pena de muerte? Por razas, es interesante eso. Hay 179 hombres blancos esperando pena de muerte, 108 hombres negros. Hay una mujer blanca, 2 mujeres negras, para un total de 299 personas en capilla ardiente esperando la pena de muerte en la Florida. Eso es en la Florida, y te digo, DeSantis. Volvemos entonces, más temas que Ron DeSantis hace titulares, ¿no? Me estoy concentrando en él porque la verdad es que Trump está haciendo menos titulares en estos días. La idea de la propuesta de portar armas sin necesidad de permiso ni entrenamiento, ¿está de acuerdo? No, totalmente contra. Y hay muchas personas que tienen armas y que han tenido armas toda la vida y son defensores, como yo también, de la segunda enmienda. Yo no estoy en contra de que la persona tenga armas. Ahora yo creo que ha funcionado muy bien en la Florida el hecho de que para tener el arma encima tuya, cargarla, para portarla por la para calle. portarla en la calle, debes tener un permiso específico. Hay un entrenamiento específico y el chequeo de tus antecedentes es mucho más exhaustivo que el de nada más que cuando la compras y la vas a tener en tu casa, ¿no? Eso ha trabajado muy bien. El año pasado, cantidad de personas se le quitó el permiso por diferentes cosas que sucedieron o casos que tuvieron, y una cantidad inmensa se le negó el permiso. O sea, las figuras eran bien altas y no puedo acordarme ahora de los números, pero ese control, por lo menos, yo creo que le da una seguridad a la comunidad de que si alguien la va a tener encima, la sabe operar y tiene la autoridad para tenerla. ¿Estás de acuerdo o no? La segunda enmienda dice que tenemos el derecho a portar armas, punto. Si usted no está de acuerdo con eso, enmienda de la Constitución, quite esa enmienda. Pero en este momento esa enmienda nos permite portar armas. Y eso de ahí sale la interpretación de que al no especificar si es con o sin entrenamiento, con o sin permiso. Sí, porque el argumento es ese. El argumento es, si la Constitución nos da el derecho de portar armas, tú no tienes que pedir permiso para ejercer un derecho, ¿no? Exactamente. Pero eso no es aplicar muy... Bueno, yo no estamos hablando de que gente que tienen antecedentes penales, esa gente va a estar por... La Constitución tampoco Va a ser- indica de que el que tenga derecho... Pero en la realidad esos van a ser proscritos, ¿no? Mira, Incluso con la ¿No ley. están que violando la pasa. Constitución también, entonces? Sí. Pero, sorry. Pero mira, mucho más interesante también, yo estuve en el comité cuando se reunió la primera vez este año para el problema de los permisos. Las personas que estaban testificando estaban horriblemente disappointed, no podían creer de que el proyecto de ley en realidad no era para portar openly, simplemente, no solamente para eso, sino no estaban contentos con que aún fuera simplemente para portar oculto. No, ellos quieren portar como en Texas, que todo el mundo tiene un Bueno, hay revólver quien arriba. cree que prefiere saber si tú tienes un arma a que la tengas oculta. Esa es otra interpretación, ¿no? Pero estamos hablando ya O sea, la idea de Texas es que nadie la tenga oculta y que todo el mundo sepa, Todo el este mundo tiene un la arma, tiene, ¿no? exacto. Yo he vivido en Montana, yo he vivido en Texas y efectivamente eso funciona. Que tú tienes el derecho a llevar tu arma y que todo el mundo sepa que tú la tienes
Y si tú tienes una joyería y ¿No necesitas entrenamiento en Montana ni en Texas? bueno, cuando la última vez que había una abogada aquí, estábamos hablando del tema que yo estoy a favor del control de los martillos, porque un tipo le cayó a martillazo al señor Pelosi. al señor Pelosi, ¿no? ¿No? Y también a un pobre dependiente aquí. Asiático, entonces, de ¿a una qué tienda vamos de tenemos A mí algo que requerimientos para... A mí algo que me fascina es ¿para qué? ¿De qué te tienes que defender? ¿Por qué tú necesitas un arma para sentirte persona, para sentirte hombre? Yo esa parte no la entiendo. Yo te la explico, si en ningún quieres. momento, porque yo no tengo miedo a nada. Yo salgo a medianoche, igual downtown, yo estoy en todas partes. Yo no tengo un arma y yo no le tengo miedo a que nadie me vaya a pasar. Bueno, al contrario, creo que yo tengo parece un que arma. usted no ha visto las noticias, ¿no? Yo veo las noticias todos los días y Hay gente malísima en la calle. hay gente mala, pero yo no creo que están buscándome a mí. O No, sea, no, es que no te buscan a ti, es que es de casualidad. yo no es que veo te la busquen. necesidad de que tenemos que portar un arma en este país para ir Pero a, acaba de para ir decir a comprar. que está de acuerdo con la segunda enmienda. Yo estoy con la segunda, pero tú La no segunda tienes que enmienda tener, da el derecho a que portar tener, el arma. a tener armas. No, a portar. tener, Dice, la Constitución dice a tener portar. armas. Bear arms. Tener armas, to bear arms. Portar armas. Pero entonces para eso estamos civilizados, para tener ciertas correcciones y ciertos reglamentos para poder proteger a la comunidad, no para protegerte a la persona que tiene el arma. Si a sino ti te estamos pasa haciendo algo recto. entre que tú llamas a la policía y llegue, ya estás muerto. Pero es que te Por matan con la misma ejemplo, pistola tuya. vamos a Muchas veces. suponer tus hijos están en la escuela y en la escuela no se puede portar armas. Pero da la casualidad que entró un tipo con un rifle y ninguno de los profesores está armado. No, yo no En quiero ese más momento tú quisieras que hubiese un profesor armado. No, yo no quiero más Bueno, pues entonces va a matar a todos los niños. Too bad, qué lástima. Mi hija es maestra, mi hija no va a portar un arma ni aunque se lo obliguen. Que tu hija no ¿ok? lo porte, pero y yo mis nietos si van a la quiero, escuela, sí. yo no quiero que haya un maestro con un arma porque al fin y al cabo son accidentes los que van a terminar con todo eso. La protección de nuestras escuelas tiene la forma de protegerla y en la Florida estamos haciendo muy buen trabajo y esperemos que continúe trabajando así. En otros lugares hemos tenido desafortunadamente los accidentes que hemos tenido y no son con armas, son locos con una metralleta. O sea, ni Bueno, siquiera que lo con hemos armas. tenido, ¿no? O que tuvimos después Parkland y tuvimos... Sí, claro. Pero El otro tema de Santi, ¿no? Antes de entrar en qué está pasando con Trump. Retirarle el autogobierno a Disney, ¿estás de acuerdo? no, porque eso fue una pataleta del señor, si eso estamos del año 60 y algo, 67 creo que fue, nunca le había molestado, al contrario, había cogido todo el dinero de ellos todos los años para todas las campañas y toda la cosa. En esta cosa se atrevieron a decir algo, con lo cual él no quería, se enfadó, y automáticamente, de repente, Disney era un problema con su distrito. No, eso para mí fue una pataleta del señor DeSantis. Y en cuanto a la propiedad privada, eso no es algo conservador, eso no es algo donde el gobierno se mete en cómo una corporación trabaja y cómo maneja sus operaciones. Eso el gobierno no se tiene que meter en eso. Eso fue una autoridad, como el autoritarismo que estamos viendo en él. Y yo totalmente estoy en desacuerdo con eso y no creo que la comunidad alrededor de Disney ha ganado nada con esto. A favor, totalmente a favor, porque lo que ella llama una pataleta es que nosotros nos sentimos agobiados por la tiranía del Partido Demócrata en todas las áreas culturales, en todos los ámbitos. El peso tiránico de los demócratas hace que el pueblo de la Florida vote casi 60% por este señor, y esa empresa no tiene por qué decir la mentira de que una legislación era en contra de los homosexuales. Ella le llama pataleta, nosotros le llamamos que el pueblo de la Florida está con nuestro gobernador y no quiere que una empresa que antes era lo más puro, lo más fantástico para los niños, ahora todo es una pudrición moral total, cambiando los cuentos famosos, todos los cuentos, quitándole cosas y poniéndole cosas asquerosas. Esa es la empresa. Usted quiere ser asqueroso, ¿cómo es? Hágalo con su dinero, pero nosotros no le vamos a dar ningún beneficio especial que solamente lo tenía Disney. Ninguna otra empresa en el estado de Florida podía hacer lo que quisiera en un territorio como si fuera una tribu seminol o algo así. No era lo que quisiera, obedecía todos los reglamentos simplemente interiormente implementados. Todos los reglamentos de la Florida se estaban llevando a cabo. A ver, antes de ir a Trump, y no hablar solo de los republicanos, es que Ron DeSantis me parece importante, ¿no? Cuando enumeras la cantidad de cosas que han pasado y que él ha promovido, pues es un tema.
Pero ¿qué pasa con Biden? ¿Sigue siendo un misterio? ¿Se postula, no se postula? ¿Se reelige, no se reelige? Hablando en el encuentro del Comité Nacional Demócrata en Filadelfia, Biden dijo que quiere completar su trabajo y hacer más. A ver qué entendemos. Created more new jobs in 2 years than any president did in their entire term. That's because of you. The strongest 2 years of growth in history by a long shot. 3.4% unemployment, the lowest in 54 years. Bueno, ahí yo creo que queremos completar el trabajo, dijo. Absolutamente. ¿Se va a postular o no se va a postular? Claro que sí, claro que sí. El Biden es el candidato del Partido Demócrata porque es el que puede ganar y definitivamente si Trump es el candidato del Partido Republicano, como parece ser indicado, es un Trump O sea, mucho... ¿tú crees que Trump va a ganar la candidatura, la primaria? Sí. Sí. Pero es un Trump mucho más debilitado, obviamente, y mucho menos posibilidades de que pueda ganar en una general. ¿Francisco está tan seguro de que Trump gane o crees que el Partido Republicano tiene otras opciones? Tiene otras opciones, pero yo creo que va a ser Trump y Biden. Y desde luego que todos estos empleos que él creó simplemente estábamos en la pandemia y ahora regresamos y todo eso es bobería, según yo. Mi verdad es que eso es bobería, lo que dijo ese presidente, que él es el que ha creado más que nadie. Obviamente el país estaba cerrado, que es una idea que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Cerrar la economía de un país entero no se le ocurre a nadie. Bueno, pues se le ocurrieron y entonces el país cayó en picada. Y entonces ahora se recupera, obviamente. Pero el país cerró con Trump. A ver, Trump, ¿qué ha estado haciendo Trump mientras tanto? Pues ha ido recibiendo pues, a republicanos de distintos estados en Mar-a-Lago, convertido en una suerte de headquarters, de cuartel de campaña de estados clave, sin duda, y conversando con él. Pero sí tengo la imprón de que está un poco más apagado Trump. Yo creo que va a ir a la ya cárcel. no genera, o sea, ¿qué es lo que a donde quería llegar? Veo que DeSantis, claro, está en el poder, no tiene la capacidad de generar más noticias, de llamar más la atención. Trump va a llamar la atención porque va a ir a la cárcel. La tiranía demócrata está tras él años de años y ese señor termina tras las rejas. Eso va a ser una de las grandes perturbaciones que va a tener las elecciones. Porque esa gente lo tiene en la mirilla y lo han perseguido como ningún otro ciudadano. Normalmente ocurre un delito y se investiga. En este caso tenemos el inmenso poder del Estado enfocado en una persona, buscándole un delito a esa persona. A ver, ¿lo cometió un delito aquí? No. A ver, aquí no. A ver, ¿lo acusamos de esto? No. ¿Lo acusamos de aquello? ¿Es agente ruso? No. No, le hacemos una investigación, 45 millones de dólares, 3 años, no era agente ruso. Caray, le buscamos otra cosa. Hasta que no terminen con el pobre hombre tras las rejas, nos van a cesar, porque los comunistas estos ni cesan ni cejan y van a seguir. Entonces, es posible que por Faufield el señor DeSantis... Pero eso va a ser antes de llegar a las primarias. No, antes de la primaria no, pero antes de las elecciones sí. Pero sería una cosa increíble. Increíble, sí. ¿Crees que se dé esa posibilidad de que un candidato presidencial vaya ¿Es un a criminal? la cárcel? ¿Es un criminal? Y sabemos que en tiempos de elecciones, y lo vimos con las emails de Hillary, lo hemos visto, hay ciertas cosas que no se pueden hacer con un candidato. Sea una noticia que, digamos, a poco tiempo que los periódicos no te la van a publicar. Eso ha pasado aquí con el Miami Herald, porque es muy cerca a la elección y eso sería algo que no sería prudente o legal o no sé cuántas cosas. Y de la misma forma los casos legales son lo mismo. O sea, tú puedes llevar a cabo cierta legalidad y ciertos casos que él tiene. Y yo no creo que es que le han inventado, es que él es un delincuente, obviamente, porque a ningún otro le será podido sacar todas esas cosas. O sea, si tú no tienes todas esas cosas, nadie las puede encontrar, ni nadie las puede sacar. Y ya hemos visto en cuanto a cómo llevaba a cabo... Bueno, pero por ejemplo, yo veo que no encuentran las del hijo de Biden. Están hijo muy de Biden escondidas, muy difícil, ¿no? El hijo de Biden no está electo, el hijo de Biden nunca ha sido electo. Ahí está la computadora esa, la han examinado, que la acaben de ver. Yo quisiera que acabaran de ver la computadora del hijo de Biden
y terminar con el caso de si va para la cárcel, que vaya para la Yo cárcel. creo que el que va para la cárcel es el que abrió la computadora ahora, al revés, ¿no? Bueno, porque exactamente, ¿no? O sea, ese tipo de la computadora, a mí eso no me ha preocupado nunca para nada. No, y usted, que Manuel. usted cree que él es un delincuente y usted no le ha preocupado. Y si es un delincuente, obviamente. No, todos Pero oye, tenemos- pero todos es que le han buscado de todo, señora, como usted dice. Pero que ¿dónde están los cargos? los cargos vienen porque los van a inventar. El señor Trump le metieron 45 millones de dólares investigándole sobre Rusia y todos decían que era agente ruso. Y si usted quiere saber la computadora de Biden, eso está en la internet. Usted puede ver Está todas ahí las todo. asquerosidades de él. Exactamente. O sea, no es ningún misterio. Ahí Exacto. está. Y que él le daba 10% al Big Guy. Ese Big Guy es el presidente de Estados Eso Unidos. lo dicen ustedes. No, lo dice la misma Pero ¿quién es el Big grabación. Guy? ¿Quién es el Big Guy? Todo el mundo, oh, el Big Ah, Guy. ¿quién es el Big Guy? Automáticamente. O sea, ¿Quién- yo, quién- como decíamos anteriormente, a mí las conspiraciones Ah. no me Exacto. tomo Bueno, un tiempo entonces, en mira, eso. mi conspiración es la siguiente, que tenemos un presidente corrupto. Igual que usted llamó a Donald Trump delincuente, yo le llamo al señor Biden delincuente. ¿Qué le parece? No sé, Ese- hay bases en las cortes para decir que Donald Trump es un delincuente. Vimos los casos en Nueva York, cómo lleva su organización, cómo no paga impuestos. Que cómo no paga impuestos. Cómo ha dicho mentiras en cuanto a su... Todo eso lo sabemos, eso también está ahí, como usted dice, en la internet para ver, para todo el mundo leer. Que no ha ¿Ok? pagado Entonces, impuestos, oye, señor. ahora, en cuanto a Biden, si hay algo, cosas que son en contra, pues yo como que estoy Es muy que la lista es de tranquilamente- este tamaño, señora. Tenemos en la televisión el señor Biden en Ucrania diciendo, tiene 6 horas. Si usted nos sacan al fiscal que está investigando a mi hijo... Eso es lo que... Ok, nuevamente. No, está en la... Yo he visto eso también. tú también has visto Entonces, eso. ¿cómo si usted ve eso Y me si- va a decir que no es un Si delincuente? eso es un caso, ¿por qué no entonces se juzga? Porque Lo lleva está a la todo corte. podrido, porque está en manos Pero no para el señor Trump. O sea, todo el mundo está en contra del señor Trump. pero el no. Departamento de Justicia está totalmente El Departamento de Justicia era de Trump por 4 años. bloqueado Era totalmente. su departamento, que vimos todas las cosas que El hizo. señor Trump no le arremetía lo acusan de dictador. El señor Trump no arremetía contra sus enemigos políticos. No me diga No eso, los por metía en favor. la cárcel. No. Ah, bueno, deme ejemplos entonces. No me diga eso. Bueno, Estamos bueno. viendo todo. No adelantemos las primarias, vamos a esperar, todavía queda mucho más. Hay otra computadora que a mí siempre yo lo digo en el aire, que es misteriosa, que es la de Odebrecht en la bahía de Digo, Biscayne. break, ya. ¿Sabes eso, no? Hay una computadora con información de Odebrecht y corrupción en Miami. Fíjate que el caso de Odebrecht estalló en todos lados menos en Miami. Yo le Que di- nadie, la tiraron a la bahía de Biscayne y nadie la encuentra. Yo le di ¿Qué clase. problema con las computadoras? ¿no? Yo le di clases de inglés al presidente de Odebrecht en Sí, Miami. ten cuidado. Una compañía que hizo muchas cosas buenas por la comunidad, daba cantidad de dinero para todas las... Claro que sí, para corrupto todo. de Lula da Silva, por supuesto. Muchísimas gracias de verdad a ambos por haber estado aquí con sus ideas, con su pasión y con un reflejo del espíritu que hay ahora mismo en el país y se va a ir calentando en la medida que se acercan las elecciones.